Este delicioso postre se prepara sin huevo, sin horno, con solo 4 ingredientes y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 500 mililitros de nata o crema para batir. Para montar la nata tiene que estar muy fría. Tienes que batir durante 1 minuto y añadir 100 gramos de icing sugar o azúcar glass. Tienes que batir durante 2 minutos. ...250 gramos de queso mascarpone. Lo puedes sustituir por queso crema. Ocho fresas. Tienes que partirlas en trocitos muy pequeños. Pon las fresas en la nata. Tienes que cubrir con film tu bandeja o molde. Necesitas 1,5 paquete de galletas. También puedes untarlas en leche. He tenido este postre en el frigorífico toda la noche y han quedado muy blanditas. Vierte la mezcla de nata y mascarpone en el molde. Y cúbrelo con más galletas. Tápalo con el film y guárdalo en el frigorífico 2 horas. Y si no has untado en leche las galletas, guárdalo en el frigorífico toda la noche. Este postre queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estos deliciosos sándwiches de nata helados se preparan en un par de minutos y quedan riquísimos. Tenéis que probarlos. Necesitas 2 bricks pequeños de nata o crema para batir, que son 400 mililitros. Para montar la nata tiene que estar muy fría. Tienes que batir 1 o 2 minutos a velocidad media. Añade 150 gramos de azúcar, que es 3/4 partes de una taza. Esto es opcional.
puedes poner 100 gramos de queso crema. Guárdala en el frigorífico unos minutos. Pon papel film en tu bandeja o molde. Mi molde es de 25 por 25 centímetros. Tienes que cubrir la base con galletas. Vierte toda la nata encima de las galletas. Y cubre la nata con más galletas. Tápalo con el film y guárdalo en el congelador 1 hora. Cuando lo saques del congelador, solo tienes que partir los trocitos con un cuchillo. Esta receta queda riquísima, tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa chocotorta se prepara en solo 5 minutos con solo 3 ingredientes y queda riquísima. Tenéis que probarla. Necesitas 500 gramos de queso crema, 400 gramos de dulce de leche, tienes que mezclar muy bien estos dos ingredientes. Pon papel film en tu bandeja o molde. Necesitas 2 o 3 paquetes de galletas de chocolate. He usado las Oceanis. También podéis usar chocolinas. Tienes que untar las galletas 2 segundos en leche y ponerlas en el molde. Tienes que poner una tercera parte de la mezcla de dulce de leche y queso encima. Otra capa de galletas untadas en leche y encima otra capa de la mezcla. Más galletas y la tercera parte de la mezcla. Cúbrelo con un cuarto piso de galletas.
y tápalo muy bien con el film. Guárdala en el frigorífico 2 horas. Cuando la he sacado del frigo, la he decorado con unas barritas de Kit Kat. Os prometo que esta receta queda deliciosa. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.